que estamos hablando de un tema que yo creo que todos estamos como que en pañales. O sea, nadie puede aquí saber mucho de esto, y cualquier comentario, cualquier inquietud, cualquier mensaje que puedan enviar acerca del tema nos va a ayudar a todos, tanto a mí que estoy aquí frente al micrófono como a los que están escuchando, y así interactuamos un poquito sobre este tema tan pero tan desconocido para muchos, que es la inteligencia artificial y cómo está de alguna u otra manera incidiendo en la vida cotidiana de las personas, en el desarrollo humano, en el tema de cómo se maneja esto a nivel personal en nuestras vidas cotidianas, como por ejemplo en el trabajo, por ejemplo en la sociedad, en las redes sociales, en muchas cosas, porque realmente es algo que nos tomó por sorpresa y que hoy en día son muy pocas personas las que nos podrían hablar de esto de una manera muy profunda y muy avanzada. La inteligencia artificial tiene una tendencia a incluir algunos software, o sea, cómo nace esto, por ejemplo, en las empresas, el caso de donde lo empezamos a ver o lo empezamos a conocer. Se empezaron a ver la inclusión de algunos software de importancia, de algo un poco desconocido, donde la gente se tuvo que preparar para ello, y se agilizaba así la gestión, por ejemplo, del recurso humano. ¿En qué sentido? Bueno, mira, tenemos este tema con estos sistemas que van a agilizar el proceso de facturación. Entonces llegaban estos sistemas y suplían una cantidad de personas que estaban día a día trabajando en la parte de sistemas para poder lograr la facturación, ¿ok? Entonces llegaban estos sistemas y lo que hacían era suplir el recurso humano en este aspecto. Claro, también se sabía que el recurso humano debía ser preparado y capacitado para poder manejar estos sistemas, pero lo que sí pasaba sin ningún problema era que de alguna u otra manera se simplificaban este tipo de trámites, y además de simplificarse, se ahorraba dinero en capital humano. Fue así como lo comenzamos a ver nosotros desde que nació la inteligencia artificial. Dicen que para el año 1956, cuando 3 científicos informáticos crearon este término en una conferencia para referirse a la ciencia y al ingenio, ¿no?, de hacer algunas máquinas inteligentes, especialmente programa de cálculos inteligentes. Para ese momento las personas deben haber pensado así como que esta gente, estos 2 científicos, o sea, 3, perdón, se volvieron locos, no, de verdad, como era algo insospechado, inimaginable, ¿ok? Y es que no sé si los voy a llevar un poco a esos tiempos, pero yo recuerdo perfectamente cuando uno se podía imaginar a través de Supersónicos, la comiquita, éramos todos pequeños y la veíamos, y veíamos que ellos sacaban una especie de tableta o de computadora pequeña y hacían videollamadas, y todos nosotros veíamos esa comiquita así como que, imagínate que pudiese pasar algo así. Y hoy todas las redes sociales ofrecen videollamadas, algo insospechado, y no han pasado tantos años desde allá hasta acá, lo tomamos en cuenta como un periodo de tiempo. Tiene alguna relación con los avances tecnológicos, con lo que deja este tipo de pasar de los años. Entonces, así como eso, fueron pasando miles de cosas que, aunque eran insospechadas e inimaginables, se volvieron como normales y naturales. Entonces, eso era inteligencia artificial, eso fue inteligencia artificial. Para aquella época, por ejemplo, si estamos hablando del 56, imagínense ustedes, esos científicos afirmaban que dentro de los 10 siguientes años, o sea, para 1966 o antes de 1970, el mundo estaría rodeado de inteligencia artificial. Eso no ocurrió. Por eso comentaba en el editorial que costó muchísimo para poder llegar a este verdadero avance tecnológico que nos arropa, porque no fue algo muy fácil de hacer. Los cambios en materia tecnológica se fueron dando como muy poco a poco en el mundo entero, y no fueron todos de golpe como está sucediendo en este momento. Se inventa una cosa y ya enseguida empieza a ser obsoleta porque nace otra mucho más interesante. Y creo que ahí es donde está la importancia de este tema, o lo que realmente nos llama la atención acerca de este tema. Yo recuerdo también, no sé si lo recuerda por aquí Claudio, que está conmigo aquí en cabina, había una persona, no sé, no recuerdo si era diputado o algo, Machado creo que era el nombre de él. Ya cuando vayamos a un corte lo voy a googlear para poder comentarles realmente de manera certera sobre eso.
Y él habló hace como unos 25, quizás un poco más, 27 años, habló de inteligencia artificial y también lo trataron como que era una persona que tenía algún tipo de deficiencia mental o que estaba un poco atormentado sobre muchas cosas, muchas ideas que no correspondían. Luego de esto, de que se habló de esta inteligencia artificial y que nacería para la década de los 70, las investigaciones sobre inteligencia artificial más bien sufrieron como un retraso. Y fue a partir de los años 90 hasta los años 2000 cuando las mayorías de las empresas tecnológicas invirtieron en este campo, en este terreno que era desconocido, con el fin de mejorar la capacidad del procesamiento que tenía, de lo que era la inteligencia de datos o a través de datos, y que se empezó a generar en el creciente mundo global y digital en el que estamos inmersos desde ya hace bastante tiempo. ¿Okay? Pero creo que estamos en el momento más neurálgico de este proceso, ya que hemos visto vertiginosamente cómo han ido avanzando estos procesos de inteligencia artificial con cosas totalmente desconocidas y que a veces uno dice, no, eso no se puede, es imposible que se pueda, y resulta que no, sí, ya existe un algoritmo que inventa eso y que lo sabe manejar. Entonces son muchas cosas que tenemos que conocer en este ámbito y que realmente estamos como que en pañales. Entonces, la inteligencia artificial en el mundo ya se está reglamentando y eso es lo importante. Yo creo que a partir de este momento, donde ya empezamos a ver leyes relacionadas, incluso son leyes en lo que es en el ámbito internacional, a través de derechos, tratados internacionales que se han puesto a la orden de todos los países que son de alguna u otra manera miembros de estos organismos, como el caso de la Comisión Europea, la ONU, la UNESCO. Entonces ellos de alguna forma quieren empezar a debatir sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo debería ser reglamentada. Para el año 2021, ya en estas fechas más o menos, en abril del 2021, la Comisión Europea tuvo como objetivo reunirse e introducir un marco normativo, ¿okay?, y jurídico que fuera común para todo lo que se refiere a la inteligencia artificial. El ámbito de aplicación abarcaba todos los sectores, menos el militar, por supuesto, porque se trata de un tema de asunto de Estado, de importancia ya más razonable, y todos los tipos de inteligencia artificial fueron de alguna manera tomados en cuenta para esta conversación o este debate. Se reglamentaron sobre productos, la propuesta dio algún nacimiento sobre derechos a particulares en este aspecto, y regulaba a los proveedores del sistema de inteligencia artificial y a las entidades que hacen uso de esos proveedores a título profesional. Esta inteligencia artificial es un mercado que hoy podría crecer en valor hasta un 20% de aquí al año 2029, dicen algunos expertos. De ahí a que se hayan viralizado algunos procesos sobre una cantidad de situaciones que estamos viendo en las redes sociales o en los medios de comunicación, de cómo se ha visto esta inteligencia artificial arropar cosas tan cotidianas como es el trabajo, como es un paseo, como es escuchar una canción, como es ver una película o leer un libro incluso, ¿okay?, porque es lo que no sabemos hoy en día, cuáles de estos libros están hechos por humanos y cuáles incluidos en este tema de la inteligencia artificial. Por aquí estoy viendo que nos está enviando nuestro querido amigo José Rafael Colmenares, de aquí de nuestra casa de fama, un reportaje sobre la pausa que están pidiendo algunos conocidos y estudiosos de esta materia tan interesante, como es el caso, por ejemplo, de Elon Musk, que quién puede saber más que este tipo de cosas que él, que lo estudia a diario y que además es su medio de vida productiva durante tantos años. Y esto fue un caso, ya les voy a buscar la noticia, pero por lo que he leído, fue un caso en donde se reunieron una cantidad de personajes que conocen del tema y estudian el tema y trabajan con este tema, y pidieron una pausa de 6 meses de que no se pudiesen hacer más experimentos, porque sienten que la sociedad aún no está preparada. Es como una avalancha de mucha información
y creen que necesitan parar para poder empezar poco a poco a digerir cada aspecto de esta novedad que existe en información y que realmente no tenemos cómo frenarla en este momento a no ser que se haga ley. Bueno, nosotros tenemos por aquí también que el caso de Venezuela, también se reunió una Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO en este tipo de llamados y se llegaron a algunos acuerdos para seguir algún tipo de instrucciones y poder ir en consonancia con lo que la sociedad está requiriendo para este momento y para lo que no está preparada. ¿Okay? Esta convocatoria se llevó a cabo en París, donde asistieron todos los países miembros de la UNESCO, algunos jefes de Estado, primeros ministros, autoridades, en fin, y se habló de la ética en la inteligencia artificial. Y es que con este título se los digo todo. Lamentablemente la tecnología no tiene ética y es lo que está hoy mandando, ¿no? También se hablaba de la democratización de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, pero todo ello debe estar sopesado o envuelto en un bienestar colectivo que pueda prevenir si se puede o no se puede crear algún tipo de daño a través del uso de esta inteligencia artificial, como por ejemplo interferir y vulnerar la soberanía de los estados, si lo hablamos de manera política. Pero más allá de eso también vulnera e interfiere en el derecho de las personas, en los derechos humanos de las personas, a tener, por ejemplo, vida privada, a tener derecho a la libertad de expresión, o el derecho al trabajo, que es una de las cosas que más golpeada está con este tema de la inteligencia artificial, y también el derecho al debido proceso. ¿Okay? Entonces eso es sumamente importante analizarlo para que sepamos que nosotros como país debemos estar al día con este tipo de situaciones y este tipo de novedades, de avances que no signifiquen de alguna forma un daño o un error que venga, aunque sea de mucho avance tecnológico, que propicien las personas un daño irreparable. Toda esta algarabía sobre la inteligencia artificial, que aunque ya tiene bastante tiempo, empezó a hacerse notorio con la famosa foto de Donald Trump siendo detenido, ¿no? Y que eso nunca ocurrió. O por ejemplo la foto del Papa Francisco, si lo ponen a ver, eso es un fake news, o sea, un fake de una noticia que nunca ocurrió, pero realmente la preocupación es que esto se convierta en una forma difícil de probar que eso no pasó, ¿no? Y es que Elon Musk, nada más y nada menos, y otros líderes tecnológicos están pidiendo una pausa en este desenfreno que tiene la inteligencia artificial por considerarse que está en este momento fuera de control. Bueno, que esta carta de alguna forma tiene algún peso en este tipo de organismos, organizaciones internacionales donde se suscriben tratados a nivel internacional, como es el caso de la UNESCO, de la ONU, de la OEA. Todo este tipo de organismos están hablando de inteligencia artificial porque todos están de alguna forma siendo avasallados, tropezados por la inteligencia artificial en distintos ámbitos. De la educación desde a nivel primario o preescolar, donde le enseñamos a nuestros hijos tantas cosas importantes como la ética, como la moral, y que van a crecer los valores, que van a ir creciendo con ellos durante toda la vida y que no se olviden y que deben ser arraigados en esos momentos de tu vida cuando son pequeños, porque después es muy difícil empezar a arraigarlos o a introducirlos en un niño, en una persona ya cuando seas adolescente o cuando ya está adulta. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que por ejemplo el Siri o el Alexa te responde a todo lo que tú le pides y no te pone dentro de ese tema, lo decía un señor estudioso de esta materia, que no te introduce o no te incluye en esta petición el por favor. O sea, qué diferente sería decir: Siri, por favor, ponme esta canción, ¿no? O Alexa, por favor, que suene tal canción. Entonces, cuando esto no ocurre, entonces los niños van a ir copiando este tipo de conductas y van a entender que todo está tan robotizado y que tú solamente debes decir: pásame eso, y ya, sin de pronto la buena costumbre o ese valor que nos fueron inculcados a todos los niños cuando estábamos en esas edades escolares,
de decir, por ejemplo, el por favor, cuando te dicen, ¿cómo se dice? Por favor. Bueno, esto no lo reconoce de esta manera. Entonces, eso es lo que hablaban algunos expertos en educación primaria y preescolar sobre esta inteligencia artificial, que debería ser de alguna manera controlada a través de este nuevo derecho que están de alguna forma recomendando algunos estudiosos en estos avances, que dicen que debe haber un control humano sobre esto, sobre estas situaciones, sobre esta carrera tan vertiginosa que nos ha dado la tecnología a través de la inteligencia artificial. Y es que en el ámbito laboral ya se ha hablado de que la inteligencia artificial va a llevarse por delante algunas carreras o profesiones que van a ir tendiendo a desaparecer con el tiempo. Cuando les estaba contando en la primera parte del programa que aquellos científicos, esos 3 científicos que se pusieron de acuerdo para hablar de inteligencia artificial, no pensaron nunca, de hecho ellos pensaron que entre el año 1956 y 1966 iban a tener unos avances en inteligencia artificial vertiginosos, y resultó ser un fracaso. Sin embargo, a partir del año 90 hasta el 2000 se dieron muchísimos cambios, pero lo que estamos viendo en estos últimos años, no décadas, en estos últimos años, incluso hasta en estos últimos meses, ha sido realmente impactante, ¿no? Cómo ha sido arropado todo un montón de profesiones con esta inteligencia artificial. No sé si recuerdan el caso de estas redes sociales donde empezaron a hacer viral que habían ya en unos países como China y en España, además que China lo vemos muy lejos, pero España no, porque es gente de nuestra idiosincrasia, gente que piensa como nosotros, que habla como nosotros y que se parece a nosotros, y estamos viendo cómo en los medios de comunicación se ha hecho uso de esta inteligencia artificial para tener, por ejemplo, aquellas grandes, hermosas, bellas y espectaculares modelos que describen el clima. Ya no son humanas, están hechas con inteligencia artificial. Entonces se han hecho algunos estudios, muchísimos estudios y análisis que ya han sido de alguna forma publicados por muchos diversos medios, que apuntan que algunos oficios de esta era pueden dejar de existir con este avance tecnológico, ¿okay? Y es que esta incorporación de lo que ya estamos conociendo como inteligencia artificial, en el caso venezolano, estoy hablando aquí entre nosotros, por ejemplo, son los cajeros de supermercados, porque ya hemos visto cuando viajamos, por ejemplo, a Estados Unidos, es muy común ver en todos los supermercados que ahora tú mismo pasas todo y ya no necesitas un cajero, porque él te va diciendo todo lo que tú vas tomando para comprar, lo vas echando en una bolsa, te gira una rueda para que eches los productos en una bolsa, luego pagas con tu tarjeta de débito o crédito, que también está relacionada con la inteligencia artificial, luego te genera un ticket y luego una voz como del sistema que tienes ahí viendo frente a ti, te dice gracias por su compra, o revise su cambio y gracias por su compra, o qué sé yo. Los diseñadores gráficos, por ejemplo, eso ya es cada vez más común, que a través de programas solo una persona debe aprender a usarlo para poder diseñar de la mejor forma. Antes, cuando se dibujaba, se utilizaban los lápices y todas estas cosas y se hacían esquemas, bosquejos. Hoy en día cada vez más es el uso de la tecnología, y te garantizan que un diseño nunca va a ser igual a otro, y eso es lo que te genera de alguna forma esta veracidad o esta seguridad en que se usen estos sistemas y que la gente los aproveche de manera efectiva, de manera beneficiosa, pero resulta que no le hemos visto la otra cara, que es el tema de suplantar un recurso humano y con ello vulnerar un derecho al trabajo reconocido internacionalmente por tratados internacionales, por el derecho comparado y en fin. También los trabajadores de depósitos, los facturadores, los contadores, porque ya todo se maneja a través de sistemas. Entonces estas profesiones han dejado de alguna forma de demandarse, y en gran proporción han empezado en países como China, Estados Unidos, Canadá, España, en el caso de los que les comentaba, que realmente estamos cerca de ellos, de esa idiosincrasia de ellos, y vemos como cada día son más suplantados estas profesiones por inteligencia artificial. Muchísimo en el caso del video que comentábamos sobre Donald Trump, que había sido detenido y que eso armó un revuelo de que se formó un fake, una noticia falsa sobre esta situación. Sin embargo, costó muchísimo, a pesar de lo figura pública y famoso que es este personaje, costó muchísimo entender de que esto no estaba siendo cierto y que esto era
una falsa noticia que había sido hecha con inteligencia artificial, porque ya dejamos de escribir, sino que ahora ponemos imágenes, videos, personas que se mueven perfectamente, lucen y hablan como otras sin tener que ser ellas. Entonces es algo bastante complicado de entender. Sin embargo, el que está en la figura pública de pronto puede sopesarlo, pero ¿cómo se hace cuando esto empieza a afectar cosas tan naturales como es el tema de las difamaciones, de las injurias, de muchos aspectos en donde de pronto ahora va a ser fácil tomar una foto y decir, mira, vimos a tal persona en tal lugar haciendo tal cosa y resulta que esa persona no estuvo ahí o no es, sencillamente no reconoce ser esa persona. Entonces debe probar no serlo, y es ahí donde necesita el mundo entero en materia jurídica y legal, necesita un poco de control. También podemos comentarles a manera de una información que los 5 trabajos, dicen muchísimos expertos, que los 5 trabajos que desaparecerían para dar paso a la inteligencia artificial ya se vienen conociendo, y que entre ellos está el tema de los periodistas, por lo que ya ellos se han manifestado al respecto. Los educadores, que también dicen que no va a ser necesario tener maestros o profesores en las aulas de clase cuando se pueden manejar a través de temas virtuales. El diseño gráfico, las finanzas, que ya también está todo con algoritmos perfectamente diseñados para que no necesites la interacción con un humano, porque es que ya esta interacción cálida, cercana, te la está dando la inteligencia artificial. La ingeniería en software también dicen que va a ir desapareciendo al respecto. Entonces es muy importante conocer de estos avances y de cómo se pueden ir frenando sin tener que vulnerar derechos ni de un lado ni del otro, ¿okay? Yo creo que cuando estaba investigando sobre este tema me llamó mucho la atención que en todas partes donde hablabas de inteligencia artificial salían unas palabras claves que era la ética y la moral. Entonces, cuando te pones a indagar sobre el tema, te das cuenta que es que la tecnología ha avanzado tanto últimamente que ya no sabes, por ejemplo, si una computadora escribió un artículo o si escribió un libro o si realmente fue hecho por un ser humano. Esa aplicación se llama ChatGPT y hace ese tipo de situaciones. Si el presentador de televisión, por ejemplo, es real o no, y esa aplicación se llama Synthesia. O si la persona que conocemos nosotros, por ejemplo, yo conozco, ustedes me conocen a mí de pronto subiendo videos en Instagram o en YouTube, y no saben entonces si puede ser real o no, porque existe una aplicación que se llama DAL Stability, que genera este tipo de videos. También tenemos que tener claro de que esta inteligencia artificial se puede usar de muchas maneras, a veces no convenientes, negativas, por ejemplo para hacer fraudes. Se generan códigos para hacer ataques a los servidores, se generan códigos para que puedas hablar con personas, creer que te están ayudando en algún tema, por ejemplo en un banco, y realmente siempre van a ser estos servidores que son creados con inteligencia artificial. Promover noticias que no son reales, imágenes que no son reales, que es como la que estábamos comentando durante el programa de hoy, que es el caso de Trump, y videos falsos, por ejemplo con el propósito de poner en alerta a un país, de incendiarlo, de ponerlos a pelearse entre sí en una sociedad, solamente con un video falso, ¿no? Entonces, si nosotros no entrenamos lo principal que tenemos en este caso, que es nuestro cerebro, entonces cada día será más difícil diferenciar lo real de lo irreal. Entonces